Nosotros estamos listos. Ok, nada más son 2 participantes, ¿verdad? Y aquí decía que son Pues yo 10. veo 8 personas conectadas, menos usted, pues seríamos 7. Aquí veo 9. Bueno, eso es lo que dice aquí. Bueno, tenemos una hora, ¿verdad? ¿Quién es el hoster? Sí, tengo entendido que está programado de 3 de la tarde a 4:30, 1 hora y media tengo entendido. Ok. ¿El padre va a dar alguna introducción o ya? No, yo creo que vamos a iniciar directo, tal vez no se ha podido conectar, entonces si gusta pues podemos arrancar. Ok. Bien, les voy a, es un taller, les digo, es parte de aprender. Nunca estamos listos, ni menos para una labor tan importante como es la educación de los hijos. La invitación de este taller es de que no sea nada más conocimientos teóricos, porque cuando uno estudia puede uno tener muchísimos conocimientos y lo único que cargamos a veces o que saturamos de información es el cerebro, pero aquí el área de oportunidad es que nosotros vayamos apropiándonos de algunas técnicas o estrategias o ejercicios incluso para poder cambiar. Nosotros somos seres perfectibles, estamos en un proceso de educación. La educación, al igual que la educación cognitiva, es un proceso dinámico. Como decía Albert Einstein, ¿no? La vida es como andar en bicicleta, tenemos que ir avanzando y también tenemos que ir poniendo en equilibrio porque en la vida hay situaciones complicadas, hay desequilibrios y equilibrios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vuelvo a repetir, la invitación es de que cada uno, de hecho viene sugerencias de trabajos personales, que en la medida de las posibilidades cada quien reflexione. Cuando tengan algún comentario, lo hacen por favor. Y bueno, entonces vamos a ver para las habilidades, competencias parentales, ocupamos tener ciertas capacidades para poder desarrollar esa labor educativa. Después, bueno, ya vienen las habilidades y las competencias es aquello que nos permite hacerlo bien, esa labor que queremos, que en este caso es la parentalidad. Y de acuerdo con algunos autores, en este caso la que puse aquí, la capacidad parental de los futuros padres o madres o las que ya somos padres o madres, tenemos que tener como persona una inteligencia emocional, o sea, una capacidad de apego y una empatía. Eso, la inteligencia emocional bueno, tiene tres bases, al menos teóricamente, que tiene que ver el estar bien con uno, el tener cierta empatía con los demás y el estar bien o insertarse en la comunidad o en el mundo en que nos rodea, ¿no? Dando lo mejor de cada quien. Esa capacidad de apego tiene que ver con esos vínculos afectivos con nuestros hijos, una comunicación, una confianza, un respeto que tenemos que tener. Primero para nosotros mismos, tener como personas pues ciertos límites que nos permiten o aseguran el respeto que debemos como personas. Y la empatía, poder ver o sentir sin que nos agobien los problemas ajenos, pero sí poder comprender ese lenguaje emocional con otros. Estas capacidades parentales, que son lo básico, o sea, lo que mínimamente deberíamos de tener, de acuerdo a algunos autores, las tenemos que ir trabajando y desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, bueno, ya vimos cuáles son las capacidades, ahora vamos a ver que las competencias parentales, pues son recursos cognitivos que debemos de tener, de conducta, que tenemos que tener los padres para criar a nuestros hijos.
Hay muchísimos libros de habilidades parentales, de estilos y formas de educación, tanto para con nuestros hijos o con algunos alumnos o demás, pero tiene que ver exactamente primero con nosotros mismos, ¿no? No hay recetas de cocina en esto. Y bueno, las habilidades se vinculan con aquellos modelos que tenemos, con ese inconsciente activo que nos hablaba Perrenov, al menos en materia educativa, que son lo que ya aprendimos y es como tenemos mecanismos de respuesta que ya están bien articulados en ese inconsciente activo y que nosotros reaccionamos de así de alguna manera, ¿no? Y las competencias parentales, pues engloban obviamente las capacidades que habíamos dicho al principio, las habilidades parentales y ya aterrizarían en poder desarrollar nuestra labor bien, ¿no? Aquí les presento alguna definición de lo que son las competencias parentales. No sé si alguien lo quiera leer. Las competencias parentales forman parte de lo que se denomina la parentalidad social de Baroudi en 2006. Es así como la posibilidad de contar con estas competencias estaría influenciada por componentes biológicos hereditarios, modulados por experiencias vitales, la cultura y los contextos sociales en los que se han desenvuelto tanto en el presente como en el pasado. Muchas gracias. Bien, entonces, como vemos, inicia las competencias o habilidades parentales inician con uno mismo. Entonces, en este sencillo y práctico taller, tenemos que ir viendo nosotros cómo tenemos grabado o acuñado esa relación como hijos para poder ver cómo nos proyectamos como padres, ¿no? Bien, entonces ya las competencias parentales teóricamente pues son las capacidades prácticas de los padres, que como les comentaba pues tiene que ver con cómo somos nosotros, cómo entendemos el ser padres y el ser madres y influyendo decididamente en nuestra experiencia personal como hijos, el estilo de comunicación que tuvimos en casa, el cómo fuimos guardando nuestras experiencias, el cómo todos tenemos una herida de la infancia y el cómo podemos ir acomodando las nuevas experiencias. Aquí, o sea, ahorita, al principio es pura teoría y después, ahorita empezaría el taller en donde les pediría de favor que cada quien vamos a realizar un proceso, ¿no? Pero para que nos vayamos entrando, esas capacidades parentales tienen que ver otra vez con esa capacidad de apego, esa facilidad que tenemos o esas habilidades que tenemos para que conocer a nuestros niños y que nos tengan confianza, que se sientan seguros, porque hay varios tipos de vínculos. Hay unos vínculos en donde nosotros los hacemos dependientes de nosotros, en donde también manipulamos emocionalmente a nuestros niños. E incluso hay veces en los que los niños son víctimas entre el conflicto entre papá y mamá. Y entonces eso produce unos apegos no sanos, no saludables, ¿no? Pues la empatía tiene que ver con esas vivencias de los niños y nosotros les vamos a ayudar porque la gestión emocional que tengan nuestros hijos tiene que ver con con nuestras competencias o nuestra gestión emocional. Porque como dicen en varias partes, las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, si nuestro niño o sea, si nosotros somos capaces de poder percibir en nuestros niños las preocupaciones, de poder entenderlos, bueno, entonces podríamos tener esa empatía, que hay muchas definiciones teóricas, pero en la práctica no es tan sencillo, pero como dijera Santa Teresa, ni tampoco es tan difícil, ¿verdad?
Bueno, aquí ya vienen de las habilidades parentales, las modelos de crianzas, que vuelvo a repetir, tiene que ver como nosotros fuimos educados, nosotros hacemos algunas reformas, pero en nuestro inconsciente activo subyacen ya algunos estilos o formas de comunicación que si no somos conscientes de ellos no los podemos modificar. Esa capacidad que les tenemos que dar a nuestros niños en participar en redes sociales, no son redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram o esas, ¿no? Tiene que ver con esas redes sociales que realmente brindan apoyo y seguridad a nuestros hijos, como son las redes de los padres de la familia nuclear, que son padres e hijos, la familia extendida, que ahí incluyen abuelos, tíos, primos, y también la comunidad más cercana. Esas son las redes sociales en donde nosotros tenemos que, que como dice, son redes, nos apoyan, pero también nos dan cierta seguridad y nos permiten desarrollarnos como seres sociales que somos. Bien, vamos a empezar aquí como con el taller y empezaríamos con el buen trato que tiene que permear en estas competencias parentales. ¿Quién me quiere decir que entiende por buen trato? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo participar? Bueno, Claro que pueda. yo entiendo que buen trato es tener pues la habilidad, la capacidad de poder conectar con otra persona y entenderla y que esa persona pues también, pero uno darlo, ¿no? Y poder así pues entablar una buena comunicación. Muchas gracias. Exactamente, es De tener nada. muy buena comunicación y más con nuestros hijos, ¿verdad? Hemos visto, bueno, no sé si a ustedes les pase, a veces se percibe como que nosotros tenemos buenas relaciones sociales, amables, que tenemos paciencia en nuestro trabajo o con nuestro grupo de amigos, y llegamos a la casa y estamos cansados, estresados, y no les prestamos atención como lo hacemos, no le damos ese buen trato a nuestros hijos, porque ya nos cansamos, ya nos agotamos y es un ambiente que nosotros sentimos más de confianza y es en ocasiones en donde no damos el buen trato o mal trato, pero que también, obviamente, todo eso, el ser papá tiene que ver con cómo somos, ¿no? Como es taller, me gustaría que cada quien al menos escribieran qué entienden por buen trato, cuáles son las características de ese buen trato y cómo me hace sentir el buen trato, porque todos los hemos vivido de alguna manera, ¿no? Como comentaba la compañera que acaba de participar, tiene que ver con esa confianza, con esa comunicación sincera, honesta que tenemos con la gente, ¿no? Pero, y personalmente, ¿cómo lo entendemos? ¿Les parece bien 4 minutos para que lo anoten? Lo que escriban ustedes no va a pasar a la plenaria, nada más esto es un taller y como les decía al inicio, es darnos la oportunidad de mover nuestros esquemas mentales, para que si hay necesidad que nosotros consideremos de movernos, pues lo hagamos, ¿no? Pero bueno, la vida es un aprendizaje dinámico.
En un momento escribimos lo que viene siendo la cuestión de, la pregunta fue cómo ser, pues Lo, empático, ¿no? Cómo dar un buen trato. ajá. ¿Qué entendemos por el buen trato? Lo que está aquí en la pantalla, ¿qué entendemos por el buen trato? ¿Cuáles son las características que, de acuerdo a nuestra educación o nuestra experiencia, tiene el buen trato y cómo nos hace sentir a nosotros en lo personal cuando recibimos un buen trato? Ok, ok. Sí, nada más estamos haciendo aquí una configuración, porque estamos por salir a carretera para poder seguir conectados. Ok. Gracias. Cuando alguien haya terminado, si nos avise, por favor. Bueno, ahorita apenas van 2 minutos. ¿Listos? ¿Sí hay alguien ahí? Sí, listo. Ok, bien, entonces vemos que el buen trato tiene que ver con, como vemos aquí en la imagen, con ese, le digo, quizás no ocurra con ustedes, pero en muchas familias sí como que se esfuerzan en una comunicación agradable, en establecer vínculos de amistad en nuestro trabajo, en nuestro grupo social, y llegamos a la casa y estamos cansados. Y entonces nada más llegamos quizás en ocasiones a no tener un buen trato con nuestra esposa o esposo o con nuestros hijos. Entonces el buen trato tiene que ver con que seamos amables y escuchemos, como decía la compañera, ¿no? Tiene que ver con que nos escuchemos todos, con que nos podemos pedir por favor las cosas, dar las gracias. Lo que dice la comunicación asertiva para grupos sociales, que es reconocer o pedir reconocimiento, el no acusar, sino hacer una pregunta, el no demandar, sino solicitar un apoyo o un favor, eso es el buen trato. El maltrato es, pues, a veces en pareja, como vemos aquí en la diapositiva, en ocasiones nos dijeron algo y no hacemos preguntas, sino hacemos reclamos. O sea, no les damos el beneficio de la duda por lo que escuchamos. Podemos descargar nuestro coraje con nuestros hijos y los regañamos por algo que hicieron o que no hicieron, sin considerar que ellos también tienen mucho estrés en la escuela, que también Ferrer nos decía, la escuela para los niños es como un trabajo, ¿no? Entonces, sí está lleno de tensiones que en ocasiones no consideramos. El hecho de que cuando estamos hablando con alguien, tengamos el celular, ¿qué dicen? ¿Qué se entiende? Y hay estudios psicológicos que lo afirman. Cuando unos padres hablan con el hijo o el celular está ahí enfrente, le estamos diciendo que el celular es más importante que ellos, entonces es parte de ese maltrato que a veces no somos conscientes. La manipulación emocional, no le digas eso a tu mamá porque
porque se va a enojar, o no le digas esto a tu papá, o sea, les generamos un maltrato, una carga emocional que a veces no le corresponde a los niños. Un maltrato también es cuando discutimos como adultos y el niño pues no comprende, no sabe qué está pasando, y pues ese es un maltrato, porque es una violencia que él está recibiendo de las personas que supuestamente los tenemos que proteger, o como en esta imagen que es lo que le comentaba, ¿no? Esa manipulación emocional en donde el niño carga con el conflicto o con la responsabilidad de unir a la familia, o la responsabilidad de la comunicación, o que si se enoja mi papá es por mi culpa, o en fin, ¿no? Manipulación que no siempre somos nosotros conscientes, pero que lamentablemente, pues sí se da dentro de las familias, ¿no? Entonces, las capacidades fundamentales de las madres y padres de nuestros tiempos tenemos ciertos requerimientos. La primera parte es nosotros darnos cuenta cómo tratamos a nuestros hijos o a nuestra esposa. Si nosotros tenemos alguna queja o algo, o si vemos alguna acción que pudiera parecer negativa, nos damos el tiempo dentro de ese buen trato de preguntar antes de acusar o, o de una vez echamos la ametralladora, ¿no? Entonces, esas son las capacidades que nosotros tenemos que tener, pero inician, como aquí dice, con nuestra historia personal, porque tenemos ese inconsciente activo en donde ya tenemos recuerdos de alguna manera implantados en nuestra experiencia y que los tenemos que los rescatamos de manera inconsciente. Entonces, bueno, ahora a otra reflexión, porque les comento, este es un taller, en el taller cada quien tiene que trabajar. La reflexión para esto es después de que hemos visto qué es el buen trato y el maltrato, aunque no dudo que alguien lo desconozca, pero es un momento para reflexionar. Entonces, ¿qué significa? Ahora vamos a ver la presión de la mamá en nuestros días, ¿no? O de los padres. ¿Qué significa ser madre o padre en estos días? Que, como en todas las épocas, tiene sus complicaciones propias del lugar y momento histórico. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales de las madres y de los padres de la comunidad? ¿Y qué hacemos como padres y madres para brindar a nuestros hijos e hijas un ambiente sano, competente y bien tratante? Sí le voy a pedir en esta ocasión que, bueno, después de unos 3 minutos, que puedan alguien compartir para esa persona qué significa ser madre o padre, qué se necesita y qué hacemos. ¿Sí me explico? Buenas tardes. Por acá, el nombre de Damián Contreras, somos Ricardo y Valeria. Estamos analizando la pregunta.
Cuando alguien quiera compartir algo, nos comenta, por favor. Hola, ¿nos escuchamos? Yo sí. Hola. ¿No nos escuchamos? Yo sí escucho. ¿Me escuchan a mí? Ah, ahí está. Ok, aquí entre Ricardo y yo, pues anotamos, bueno, analizamos que sería amar, guiar, heredar, proteger, sacrificio y tiempo. Son lo que significa ser padre y madre, ¿verdad? Sí, pues anotamos ¿Y, como ¿y qué características. necesitamos para hacer eso? Voluntad, Ok. voluntad. ¿Y qué hacemos como madre? La tercera pregunta, perdón. ¿Hay alguien más que quiera participar? O si no, ustedes ya la tienen. Yo voy a participar. Ujú. Voy a contestar las tres así seguiditas porque es para ir llevando como un hilo, ¿no? Ok. Pues la primera, pues ser padre, ser madre, es más que una responsabilidad, ¿no? Es un don, es un deseo que Dios nos manda a los padres, ¿no? Y implica mucho trabajo como uno mismo, ¿no? Que tiene que cambiar, que tiene que mejorar, es como verse uno en un espejo, primero desde adentro y ver cómo somos y qué es lo que vamos a proyectar o enseñarle a nuestros hijos. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales? Pues lo más importante es trabajar en uno mismo y enseñar a nuestros hijos pues hábitos, educación, todo lo que implica el sacrificio, el estar con ellos, el atenderlos, el guiarlos, en ser un ejemplo para ellos en todo, ¿no? Y en eso pues implica pues desarrollar muchas habilidades, virtudes, muchas cosas. Es mucho trabajo personal, pues. ¿Y qué hacemos como madres y padres para brindar a nuestros hijos todo eso? Pues uno tratar de estar siempre en esa mejora continua, pues, porque nuestros hijos son el reflejo de nosotros mismos, pues, o sea, al final de cuentas, ellos van a ser y van a crecer, se van a desarrollar dependiendo del ambiente que nosotros le hemos dado a ellos, pues. De ahí va a salir la raíz, va a salir absolutamente todo. Entonces, entre más un padre de familia, en este caso yo madre, pues me adentro más en mí, veo de dónde vengo, qué no tengo, qué tengo que mejorar, qué tengo que cambiar, mi raíz de lo que yo soy. Entre más yo trabaje esa parte interior permanente, pues yo voy a poder ser mejor mamá, pues porque yo voy a estar bien y de esa manera pues mis hijos van a ver ese reflejo en mí y pues ahí se va a crear pues un ambiente bonito, una buena comunicación, una buena relación y todo eso. Pero sí es un trabajo que no es fácil y tampoco se hace en un 2x3, por supuesto que no, porque se requiere de muchísima humildad para uno reconocer lo que es realmente y poder conectar con tus hijos, conectar con tu esposo, pero verdaderamente siendo lo que eres, pues, sin inventar, sin manipular, sin hacer cosas que son falsas, ¿no? O sea, realmente es ver la verdad de lo que eres, pues. Y eso, pues, es un trabajo muy profundo y es un trabajo que se necesita hacer siempre, ¿no? Porque todos cambiamos, ¿no? Vamos cambiando, vamos transformándonos, vamos avanzando para un lado, entonces, ¿sabes? Es como un desarrollo, pues. Entonces, sí, está muy complejo estas preguntas, tienen mucho por dónde agarrar, mucho por dónde pensar, pero en sí, pues para mí tiene que ver que si yo estoy bien, si yo me veo bien, yo voy a poder brindar algo mejor a mis hijos, ¿no? Como que primero yo
para ver cómo estoy y ya, ver qué ofrezco, qué doy, qué aporto, qué es lo que tengo que hacer. Y eso es Muchas todo. gracias. Y sí, muchas gracias. Y sí, dijiste cosas igual que la otra participante muy importantes, porque si tiene que ver con, como dices, de nosotros, tampoco no vamos a esperar a ser buenos para ser padres, porque eso no es algo posible. Pero también tenemos que enseñarles a los hijos lo que tú comentabas, que, bueno, el conflicto existe, pero en ocasiones queremos resolver todos los conflictos, ser rescatador a todo el mundo, y como bien comentas, hay que conocer nosotros nuestras limitaciones y fortalezas, y eso se requiere muchísimo valor y, como comentas, mucha constancia. Bien, entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio. No sé si les habían comentado que ocupábamos papel y lápiz o pluma, porque vamos a explorar así brevemente, dado el tiempo, nuestra historia personal, porque de acuerdo a nuestra experiencia como hijos, vamos a ser padres, ¿sí? Entonces, aquí vienen vamos a hacer una pequeña historia de nuestras heridas infantiles, como cuál es la vivencia más dolorosa de mi infancia, de los 0 a los 15 años, qué sucedió, qué fue lo que me hizo sentir y quiénes fueron o cómo fue. No es cacería de brujas, ¿no? Porque, por ejemplo, un mismo evento en la infancia, yo tuve 6 hermanos y a lo mejor un hecho, yo lo vi de una manera como que era muy agresivo para mí y a lo mejor el resto de mis hermanos no es así. Entonces, cuando tenemos nuestra memoria emocional o nuestra memoria de nuestra vida, no tiene que ver con papá y mamá, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron, sino que tiene que ver yo cómo lo acomodé. Entonces, bueno, en esta parte del taller, me gustaría que hiciéramos una línea del tiempo. Es personal, si está papá y mamá juntos, pues bueno, papá hace su línea del tiempo y mamá hace su línea del tiempo. Así nada más con 2, 3 cosas sencillitas, como las que les pongo aquí en el ejemplo. Si a los 5 años mis papás discutieron frente a mí, entonces yo cómo me sentí, triste, con miedo o demás, ¿no? No sé si me explique. Sí, entendido. Okay. Y como comentaba la compañera anterior, el verse uno requiere mucho valor y mucha humildad, porque vernos a nosotros mismos no es fácil. Entonces, ¿les parece bien para esto unos 4 minutos? Me estoy yendo súper rápido, pero es que tenemos poco tiempo. Sí, está bien.
¿Listos? Aquí listos. Bien, el coordinador del curso, creo que se llama Daniel. Discúlpame, ¿eh? Sí está aquí porque también sí quisiéramos que en la siguiente parte, bueno, esto es como tratar nos permite, aparte de reflexionar a nosotros sobre cómo nos fue como niños, qué sentimos, nos puede ayudar a ser un poco más empáticos o comprensibles con nuestros hijos. Porque vuelvo a repetir, no tiene que ver con papá y mamá, tiene que ver como con seres humanos, nosotros vamos acomodando las cosas diferentes. No hay víctimas ni victimarios en las cosas, ¿no? Ahora sí, como en una reflexión individual, después de que ya hemos hecho o tratado de hacer una historia de nuestro impacto, nuestros recuerdos emocionales, vienen siendo una reflexión individual de cómo creen que lo que anotaron ahí en su historia de vida, esa experiencia, espero que hayan anotado una o dos, que fueron dolorosas en nuestra época de niños, nos afecta aquí y ahora en esa relación que tenemos con nuestros hijos. Porque si a nosotros nos decían, no llores porque está mal, entonces nosotros vamos igual a replicarlo, ¿no? A proyectarnos. Y después de ese análisis, que pues obviamente que estamos haciendo un taller flash, porque presencialmente se tienen que hacer más actividades para que nos permitan hacer una reflexión más profunda. Pero bueno, si todos ponemos nuestra voluntad, podríamos ver qué nuevo significado les damos a las experiencias dolorosas para que podamos avanzar en ese camino de ser padres o madres. ¿Sí me explico? A mí no me quedó claro. ¿Podría repetir, por favor? Hicimos bueno, después de esta línea del tiempo, por ejemplo, yo a los 5 años que mis padres discuten enfrente de mí y yo me siento triste y con miedo. O mi madre me pegó porque no hice mi quehacer y me sentí no querida. O sea, el sentimiento no quiere decir que yo haya sido no querida de mis padres. Vuelvo a repetir, decíamos, no tiene que ver con papá y mamá, tiene que ver con nosotros cómo lo registramos. Ahora, supongamos que tomamos como ejemplo el evento de los 5 años. Entonces, esa experiencia dolorosa de que vi a mis papás discutir y que me afectaron en aquel tiempo, ¿cómo cómo me afecta ahora en la relación con mis hijos? O sea, si la replico, cuando hay una experiencia dolorosa infantil, hay dos opciones cómo reaccionamos. O replicamos la experiencia dolorosa o tratamos de solucionarla. Entonces, esa experiencia que nosotros anotamos como dolorosa, ¿de qué manera impacta en esta manera en cómo nos relacionamos con nuestros hijos? Tiene que impactar porque somos seres humanos. Y cómo podríamos, ya que la vimos, ¿qué podemos hacer ahora para darle otro significado y mejorar en esa tarea de ser padre? ¿Sí me explico? Por mi parte ya quedó claro, gracias.
Ok. Ya lograron, y sí logramos articular la experiencia. Bueno, para esta nueva parte del taller, sí me gustaría que un poquito más adelante el hoster nos pudiera hacer algunos 3 equipos con los participantes, si se pudiera. ¿Todavía está aquí? Sí, aquí me encuentro. A ver, Ah, ok. permítame un segundo. Sí, pero más adelantito. Ya, porque va a haber otra parte en donde pues sería interesante que hagamos una actividad por equipo. ¿Sí? Ah, ok. Ok. Lo voy a revisar porque creo que no tengo habilitada la opción de salas de grupos en este momento, pero lo reviso y ahorita le aviso. Ujú. Ok, gracias. Bien, entonces continuamos. Ya después de esa reflexión que comentaba la compañera anteriormente, es vernos a nosotros para ir viendo que esa reestructuración cognitiva que se da en psicología, ¿no? Que llama psicología. Ahora vamos a ver las capacidades parentales fundamentales, que una de ellos ya habíamos dicho que es el apego. Le vamos a pedir a algunos participantes que nos vayan leyendo, por favor, la definición. Si gusta, puedo participar. Por favor. El apego a los hijos son recuerdos emotivos, cognitivos y conductuales que las madres y los padres poseen para apegarse a sus hijos e hijas y vincularse afectivamente respondiendo a sus necesidades. Son sentimientos, emociones, sensaciones. Es necesario ir Gracias. sanando aquellas heridas que marcaron nuestras vidas y que hoy repercuten en nuestros hijos e hijas. Muchas gracias. ¿Quién nos pudiera dar algún ejemplo así muy práctico y sencillo de esto? Yo voy a participar, un ejemplo, ¿no? Sencillo. Ajá. Cuando estamos con nuestros hijos en cualquier momento, cuando los abrazamos porque hicieron algo bien, se portaron bien, les decimos con afecto, con palabras, qué bonito lo hiciste, te quedó muy bien, cuando le reafirmamos pues las cosas que ellos van aprendiendo a hacer, ¿no? Ya sea que se equivocó, no importa, pero que la ha tenido alguna intención de pues de hacerlo, cosas así, pues así es como es una forma de que el niño le quede ese recuerdo, esa conducta, ese reforzamiento que uno papá les da a los hijos. Pues. También cuando se portan mal, decir que no estuvo correcto, o sea, esas maneras es como es el apego que uno tiene con los hijos, ¿no? Estar ahí presente para ver cómo actúan, qué están haciendo, enseñarles la atención, todo eso es como la forma en la que se va creando ese sentimiento, esa emoción y se queda en su cerebro, pues, ¿no? En el de los hijos y el del papá también por la experiencia que de haber compartido con su hijo, estar con él, ¿no? Son muchas cosas, pero sí, esos recuerdos bonitos que quisieras que no se olvidaran, quisieras que se repitieran cuando el hijo va aprendiendo cosas, va creciendo. Sí, es muy gratificante, es muy bonito ver cómo nuestros hijos se quedan con esas cosas buenas, ¿no? Ok, sí, gracias. También es aprovechando
el comentario muy bueno de la compañera. También tenemos que ver con que bueno, reafirmando lo que dijo, que el papel del padre y madre no nada más es el que va a calificar, lo hiciste bien o lo hiciste mal, sino que también, como bien menciona la compañera, es, por ejemplo, si se portó mal, ¿no? O sea, no le tenemos que decir está mal, porque bueno, se portó mal, ya son situaciones en donde estamos calificando o descalificando una acción y tendríamos que ver qué sintió o por qué lo hizo, ¿no? Entonces, para que ayudamos a nuestros hijos a ser responsables y lo más importante es validar sus emociones, porque ningún niño o niña hace una travesura de manera consciente o hace un hecho conscientemente para hacernos enojar a los papás o hacernos desesperar, ¿no? Entonces, ese apego de nuestros hijos, sí, como bien lo comentan, va a formar parte de los recuerdos de los niños, pero aquí la importancia es que el papá no es juez o la mamá no es juez, sino que los tenemos que ir ayudando a brindarles esa seguridad y a irles, pues, ayudarles a entender o que hagan conciencia del motivo de sus acciones, ¿no? Sin calificar o descalificar. Y bueno, ahorita vamos a ver qué son sentimientos, emociones y sensaciones, para después, al igual que lo hizo la compañera muy bien, hagamos algunos ejemplos prácticos en equipos, ya sea como somos 12, según veo aquí, podemos hacer 3 equipos o 4 equipos, de acuerdo a lo que nos diga el compañero, y y juntemos, ¿no? En base a esta diapositiva, en donde nos explica en sentimientos, emociones y sensaciones, cómo pudiéramos ejemplificar, qué es lo que viene aquí, ¿no? Ejemplos prácticos en la vida cotidiana en donde se ponen en juego sentimientos, emociones y sensaciones y donde el papá o mamá no es el árbitro o el juez. Una buena comunicación empática y tiene que ver con que no vamos a juzgar, no vamos a calificar y tampoco tenemos que interpretar. Cosa que no es fácil, ¿verdad? ¿Sí me explico lo que vamos a hacer ahorita? Sí, por ejemplo, vamos a ver situaciones en las que nosotros identificamos los sentimientos, las emociones y las sensaciones en relación con nuestros hijos, de la vida cotidiana, de lo que sucede, de las cosas, y de esa manera vamos a identificar que no, cuando esos sentimientos, esas emociones, sensaciones están siendo, como usted menciona, están siendo atacadas, vigiladas o están siendo de una manera calificadas, ¿no? Si es bueno o malo. Vamos a tratar de ver que no, evitando eso, pues. ¿En qué momentos? ¿Así o no? Exactamente, sí. Así, Porque entonces bueno, así que, sí, porque ajá, mira, como bien vemos, los sentimientos en ocasiones o las reacciones, así como nosotros a veces no podemos controlar ajá. una reacción, pero sí podemos controlarla o gestionar la raíz. O sea, como tú lo dijiste, está perfecto. A lo mejor si le sigo, los voy a revolver. Por ejemplo, yo como mamá, mis hijos, pues de nuevas etapas hacen muchas rabietas o a veces se enojan y a mí me costó mucho trabajo como mamá, por ejemplo, entender eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo entenderlo? Todavía no lo entiendo 100%, pero ya me he informado, ya he tratado de ver cómo eso, pues. Porque como dices, los niños a veces tienen sentimientos, tienen emociones y todo eso, ellos lo tienen al máximo, pues. O sea, ellos lo experimentan y todavía no tienen en su cerebro la madurez del cerebro, pues, como para poder decir, ya no lo voy a hacer.
obvio que eso nunca va a pensar el niño y nosotros a veces pensamos que el niño va a pensar eso cuando eso no es verdad. O sea, el niño nunca va a pensar y va a decir, ya no me voy a enojar, jamás. Él siempre que sienta que se va a enojar, va a sacar furia o la ira, ¿no? La ira de un niño, así pues el enojo. Cuando se sienta feliz, se va a poner bien contento, o sea, porque el niño así es. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta que yo como mamá tengo que trabajar mucho en mí, por ejemplo, para yo decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? No para quitarle a mi hijo eso que tiene, sino para tratar, porque se trata, ¿no? Tratar de hacerle ver a mi hijo que esa emoción tiene que pasar, pues tiene que, lo acompaño, pues tiene que pasar, pero que no se la voy a quitar, pues. O sea, a mí me cuesta trabajo eso, pues. O sea, si mi hijo se enoja y todo es una barrabieta y hace todo, antes yo le decía a mi hijo, ya no estés llorando, ya por favor guarda silencio, cosas así. Después me di cuenta que eso no era bien que yo le dijera, porque yo decía, ok, mi hijo está llorando, algo tiene, mejor lo que trato es acompañarlo. Ahora, eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Trato, ¿no? Acompaño a él de eso que está pasando, qué está sucediendo, está llorando, bueno, desahógate primero, termina de llorar. ¿Ya terminaste de llorar? Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué tenías? ¿Qué quieres? ¿Qué sentiste? Haciéndole muchas preguntas para llegar a ver a qué es lo que pasó. Y luego ya después de eso, ver cómo yo trato de consolarlo o trato de hacerle bien lo que está bien, lo que está mal, pero sí, no es fácil, pues, o sea, no es fácil ese aprendizaje, pero me di cuenta de eso, pues, me di cuenta que muchas cosas que los niños son es porque están aprendiendo ellos también, pues, cómo, entonces, si yo le enseño la manera de cómo él va a canalizar eso, ya él, pues, va a ir aprendiendo cómo actuar, pues, pero la verdad, ese proceso no es fácil, se necesita mucha inteligencia emocional pues que los papás, en mi caso, no tengamos un buen carácter, pues, ¿no? Porque es muy fácil decir, ay, esta persona tiene muy buen carácter, porque es muy enojón, porque de volada es así o así, ¿no? Pero eso no es buen carácter, pues, eso al contrario es un carácter débil, pues, porque, o sea, me di cuenta que era todo lo contrario de lo que se pensaba que es, pues, o como uno fue criado, pues, ¿no? Entonces, como, no es fácil, pero pues hay muchas situaciones, pues. Y como el niño ocupa ese acompañamiento, que estés ahí, que lo estés guiando, que lo estés escuchando, que lo estés viendo, que esto, todo eso, eh, va a ir llevando al niño como que lo va a ir guiando, ¿no? Sí. Sí, dijiste algo muy importante. No le podemos decir ni el niño puede pensar que no se va a enojar, porque eso es imposible. Es como si a nosotros nos dijeran que no nos vayamos a enojar o que no nos vayamos a poner triste o de acuerdo al temperamento que tengamos. Ajá. Entonces, o sea, sí, sí está muy bien tu aportación, muchas gracias, pero lo que queremos es de que, bien dices, los sentimientos tenemos que diferenciar entre sentimientos, emociones y sensaciones. Los sentimientos son, le va a dar como lo que hicimos en la línea de vida, es un significado a una experiencia. Me sentí triste cuando mis papás discutieron, por ejemplo, ese es un sentimiento. Pero el sentimiento, si o sea, como ahorita lo reflexionamos, se puede cambiar, si se puede controlar o modificar, porque va a tomar otro significado. O sea, se va a reestructurar esa experiencia y la vamos a ver de otra manera. La intensidad en los sentimientos puede variar y se pueden comunicar. Y puede o no haber expresiones faciales, ¿sí? Pero los sentimientos perduran. Las emociones no. Las emociones son a veces de inmediato. Por ejemplo, vuelvo a repetir, el que es muy enojón no quiere decir que sea malo o bueno, ese es su temperamento. Siempre, o sea, nada más que cuando alguien es muy enojón o muy irascible, pues su área de oportunidad es muy lógica. Tengo que controlar mi carácter o gestionar mis emociones para que ya no sea como un cerillo, ¿no? Que me prenda de volada. Pero las emociones son inevitables y son intensas. Y sí pueden ser cambios incontrolables y que todo mundo los ve, pero no los tenemos que juzgar porque no sabemos qué temperamento tiene.
En las emociones sí hay expresiones faciales y, por ejemplo, si vemos a alguien que un señor está robando una viejita, sentimos a la mejor impotencia o no sé qué, pero en las emociones el organismo reacciona. A lo mejor unos golpearán al señor que está abusando a la viejita, el otro tendrá otro sentimiento de acuerdo a su experiencia y le corre para que no lo roban a él, o quizás otro con otra experiencia de vida pues se quede pasmado. Entonces las emociones son aquí donde nosotros podemos trabajar porque las podemos gestionar. Pero somos seres humanos, todos tenemos, o sea, los pecados capitales que manejan en la iglesia, todos lo tenemos. Nada más que somos más débiles ante algunos que a otros. Entonces, no nos tenemos que sorprender de nosotros. No quiere decir que todos pequemos contra los pecados capitales o que los realicemos, pero lo que digo es que somos frágiles, sino porque dice la sentencia en la iglesia, dicen, qué raro que la enfermedad se enferma y flaca la flaqueza. Porque San Francisco de Sales, que era muy colérico, a través de gestionar sus emociones, dice que cuando caigamos en pecado, dice, alma mía, volviste a caer, levántate con cuidado. O por qué un San Pedro con su arrebato emocional le corta la oreja a Malco, si no mal recuerdo. Entonces, no es malo el carácter que tengamos, porque así Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Nuestro trabajo es conocernos y, y gestionar estas emociones. Y las sensaciones, bueno, se somatizan. Estos sentimientos y esas emociones se somatizan. Quizás se sienta un dolor de cabeza o por un estrés, diarrea cuando lloramos por alguna experiencia que nos revivió, en fin. Pero sí, como dice la compañera, es un trabajo de toda la vida. Y porque somos humanos. Y porque somos débiles, por eso hay que pedirle siempre al Señor su ayuda y tenemos que estar trabajando. ¿Sí me explico? Bueno, y entonces después, porque no sé si están aquí, parece ser, vamos a hacer ejemplos prácticos de la vida cotidiana, si sí se puede trabajar en equipo, compañero. Fíjese que la opción para hacer salas de grupo no la tengo habilitada en este momento. La debía haber Ajá. habilitado antes de iniciar la reunión. Ah, No se podría dividir ahorita, al menos que saliéramos todos de la reunión y volviéramos a entrar, ¿no? En dado caso, como, si quisieran, ¿no? Ajá. como tú me indiques, o si quieren que alguien, como la compañera lo hizo, que nos podamos, o sea, en donde tenemos que trabajar siempre, gracias, como ustedes digan, si quieren, no sé, como no los veo, no sé si están solos o si están con su pareja o algo así, pero el trabajo emocional en terapia, por ejemplo, es trabajar con las emociones, se reestructuran, es cómo quedó el significado que le dimos a algunas experiencias o a algunos sentimientos. Y la somatización, esa sí tiene que ver con los dos anteriores. No sé lo que digan los presentes, si nos salimos y volvemos a entrar, o si lo pueden hacer solo como tú nos digas, Daniel. No, pues hay básicamente 10 personas conectadas. Si ellos están en pareja, a lo mejor puedan trabajar ellos, o si gustan salir y regresamos en 2 minutos y ya podría yo dividir en salas, ¿no? Ya tengo habilitada la opción, pero sí, eso debe ser previo al inicio de la reunión, pues, ¿no? Ok, bueno, mira, son 4:14. Tenemos básicamente 16 minutos, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya nos quedarían después 14 y todavía nos faltan algunas diapositivas. Entonces, si quieres, si alguien, así como comenta Andrés, están en pareja o si alguien quiere participar, para, porque si nos vamos y venimos y luego trabajamos en equipo, pues ya se nos irían los 16 minutos, ¿no? Sí, estaríamos más complicados con los tiempos. Ujú. Ujú.
Pues hay varias personas conectadas que todavía no han participado, pero Ah, pues no si sé tú si los se ves, a encuentran. ver, nos dices a ver quién quiere participar de los que no han participado, Sí, o pueden por levantar la favor. mano o abrir su micrófono, ¿no? Está habilitado para que abran el micro. Creo que nosotros podemos participar, solo que aún no entiendo en qué, o no sé si ya se dieron las instrucciones. Estas son las ejemplos prácticos de la vida cotidiana en cuanto a cómo nosotros trabajamos con nuestros hijos o hijas, en cuanto a la gestión de emociones, cómo nosotros podemos hacer en una acción, como comentaba la compañera anterior, realmente que el niño sea consciente de lo que sienta, de lo que siente y piensa, para que después comprenda cuál es esa emoción, qué es esa respuesta. En ocasiones, a veces, como comentaba, que una rabieta o algo así, pero atrás de esa emoción hay un sentimiento. Y después vienen las sensaciones o las somatizaciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros prácticamente en una actividad cotidiana, para favorecer la gestión de emociones en nuestros niños, que es donde nosotros podemos impactar? ¿Sí me explico? Creo que sí, en lo personal, nosotros tenemos una hija de 6 años, por ejemplo, y a veces cuando ella eh, pues se enoja o tiene un hermanito más pequeño o pelea con el hermano, eh, o, o que yo quiero hacer que ella comprenda pues una emoción, trato de ponerle un ejemplo, pero que aplique para ella. Por ejemplo, si ella pelea con su hermano y le quita los juguetes, yo le digo, ¿cómo te sentirías tú si yo te quitara a ti tus cosas? Y a ella me contesta, pues me molestaría o me sentiría triste. Y ya le digo yo, bueno, así se sienten las otras personas. O igual cuando se enoja, procuro preguntarle, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y a veces que me dice que enojado o triste. Y yo le digo, bueno, a mí también me pone triste o me molesta cuando no, pues no sigue las instrucciones como se te piden o que no cumple pues con los deberes que le ponemos en casa, que son deberes de niña, como quizás a lo mejor limpiar su cuarto, levantar sus juguetes o algo así. No sé si está Sí, bien o si era la participación. no, sí, sí, muchas gracias. Sí, es de alguna manera, como comenta bien, que sea consciente de lo que siente, por ejemplo, al quitarle los juguetes a la hermanita. Quizás a nosotros decimos, bueno, ¿por qué le quita los juguetes? Pero como bien dice, hay que platicarle a la niña por qué. Primeramente, conocer por qué le quitó los juguetes. A lo mejor hace ratito la niña chiquita le pegó o no sé. Porque vuelvo a repetir, no hay nadie malo, ni bueno, ¿verdad? Entonces, que la niña, en este caso la de 6 años, que identifique sus sentimientos, porque el sentimiento se puede controlar, ¿verdad? Aunque sea aunque la intensidad sea fuerte, que también es variable, ¿no? Entonces, si la niña de 6 años identifica su sentimiento que hubo detrás de esa emoción que fue quitarle los juguetes, entonces podrá hacer la gestión en sus emociones y a lo mejor en vez de quitárselos, pues se los pide prestados. Pero la base al menos de una gestión emocional está, como bien dices, en identificar los sentimientos y validarlos, validar las emociones. Sentí coraje, como tú dices. Bueno, sentiste triste, ok, o sea, está bien que estés triste y que se dé permiso a la niña de estar triste o que está enojado, nada más el chiste es cuidar las reacciones. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, vamos a continuar, dado el tiempo, con ya que son las competencias propiamente, porque todo lo anterior es lo que ya debemos de tener bien trabajado, ¿no? Ya tenemos que trabajar bien la gestión de emociones, ya tenemos que tener
bien trabajado la diferenciación o identificación de los sentimientos y demás. Perdón. Disculpen, a mí, por ejemplo, me gustaría tener más herramientas acerca de la gestión de las emociones. ¿Por qué? Porque siento que me hace falta más herramientas. No sé si después aquí en la plática se va a ver eso, o si nos vas a compartir esas herramientas, pues de cuáles son las diferentes o cuáles son más las opciones de cómo gestionar pues las emociones en los niños una vez que ya aprendamos a identificar los sentimientos, ¿no? Porque cada situación pues es distinta, ¿no? Entonces, y yo, por ejemplo, que soy mamá y tengo muchos hijos, 5, entonces cada uno de ellos son diferentes, entonces siento que tengo que tener más herramientas, pues. Entonces, no sé si a mí me gustaría conocer más de ese tema, o sea, más de ese o al menos saber de más experiencias de más mamás, pues, porque, por ejemplo, si yo agarro las experiencias de mi familia y agarro las experiencias de mi mamá, voy a seguir cometiendo los mismos errores que cometieron en el pasado, pues, entonces no va a funcionar, pues. Entonces, también esa reflexión, todo esto que hemos estado hablando desde que comenzó la conferencia Storytel es a lo que me ha llevado, pues. Entonces, yo siento que para que yo realmente me haya quedado algo y diga yo, esto me va a funcionar, ocupo esas herramientas. No sé, me imagino que todos las necesitamos como padres de familia, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo estoy sola escuchando la conferencia. Mi esposo está dando de comer a los niños. Pero yo a mi esposo le estoy como platicando también lo que estamos hablando de aquí. Estoy entre las dos partes, ¿no? Me estoy dividiendo en 3 ahorita. Entonces... Te felicito porque eres una mujer muy valiente. El hecho de cuando uno quiere trabajar con uno, quiere decir que tenemos mucha valentía y que, como comentaba la compañera anterior, nos tenemos que conocer y reconocer. Muchas felicidades. Mira, el tema de la gestión emocional es muy amplio. Este tema de las competencias o habilidades parentales también es muy amplio. De hecho, cuando lo doy en taller, pues son varios días, ¿no? Aquí es un flash. Pero pues está muy interesante. Con gusto platico. Bueno, le comentan al padre Luis y ya lo programamos porque es otro tema totalmente diferente. O sea, se supone que con competencias parentales o habilidades parentales ya tenemos que tener esa gestión emocional personal como padres o madres de familia, que ya tenemos que tener un equilibrio emocional, ya tenemos que tener esa conciencia social, o sea, es lo que teóricamente lo que se ocuparía primero, pero como ahora sí, lo que el padre Luis me diga, eso hago. Pero ya lo anoté. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bien, entonces aquí vemos la empatía, que es de las competencias, las principales, manejamos 3. Y esa es la percibir las vivencias internas de nuestros hijos, que tiene que ver con lo que comentaban todos los participantes. Tenemos nosotros que estar aquí y ahora presentes cuando llegamos a casa, sin celulares, sin pantallas. Y Perdone, señora Rosa. Mande. Sí, es que casi no la escuchamos, se escucha como que algo alejado. Se escucha un poco bajo. Es que hay un micrófono abierto. Creo que ya. Listo. Ok, sí, es que cuando se abre otro micrófono, como que se oye el eco, ¿no? ¿Listo? Listo. Ok, gracias. Listo. Sí, listo. Gracias. Ok. Bien, entonces vemos que la empatía es esa capacidad que tenemos para percibir a nuestros hijos. Si el niño está triste, al menos no decirle, no quererle, o sea, si un niño, por ejemplo, está triste o está llorando, en ocasiones los padres de familia como queremos resolver más que acompañar. Un padre de familia, de acuerdo a la edad de nuestros hijos, el papel tiene que ir cambiando. Hay
épocas en las que los tenemos que proteger, que son los primeros años. Después los tenemos que acompañar muy de cerca y después los tenemos que ir acompañando pues más de lejecitos. Es como cuando nuestro niño aprende a andar en bicicleta. Al principio en un triciclo y nosotros andamos con él pegados y después le quitamos las rueditas y ya anda en la bicicleta, ¿verdad? Y nada más lo tenemos que ir viendo de lejecitos. Entonces, esa empatía es saber en qué momento está y qué ocupa de nosotros. El comprender las emociones de nuestros niños no es resolverle sus problemas. Por ejemplo, si mi niño está muy triste o enojado porque a lo mejor le quitaron el balón o la maestra no le calificó una tarea porque ya era muy tarde y no la presentó a tiempo, nosotros le podemos dar la solución. Y cuando nosotros le damos la solución a nuestro hijo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ahí cerramos el canal de comunicación y no se da la empatía. Porque la empatía nada más es comprenderlo, escucharlo, es validar su emoción. Y las palabras que pudieran seguir es, ¿y yo cómo te puedo ayudar? Porque si le damos la solución, no estamos siendo empáticos. Me voy a ir más rapidito porque ya tenemos el tiempo encima. Entonces, cuando nosotros podamos comprender a nuestro hijo y acompañarlo en las vivencias emocionales, el desarrollo de nuestros hijos va a ser más armónico. Pero tiene que ver con esa empatía que nosotros tenemos que ver. Las necesidades infantiles de los niños tienen diferentes necesidades, ¿no? Cognitivo, emocional, físico y social. Dado el tiempo, ahora sí que me voy a ir más rápido, ¿no? Bueno, las necesidades cognitivas es estimulación, experimentación y refuerzo. En esta época las necesidades es que nosotros no les tenemos que hacer la tarea a nuestros alumnos, a nuestros hijos, perdón, ni siquiera darle las respuestas. El niño tiene que ir construyendo habilidades de pensamiento para que ya cuando en la adolescencia el niño pueda tener independencia cognitiva. Si nosotros les estamos calificando siempre lo que hacen nuestros hijos como buenos, malos, el niño no va a poder tener esa independencia cognitiva y siempre va a estar, como dijéramos, con muletas, necesitando una aprobación de un adulto, ya sea papá, mamá o maestro, pero no va a tener ese desarrollo o esa independencia cognitiva que es uno de los objetivos de esas necesidades. En la parte psicológica, tenemos que es fundamental en los seres humanos, tenemos que favorecer esos. O sea, el niño tiene una necesidad del vínculo, una necesidad de aceptación y una necesidad de ser importante. O ustedes más bien reflexionen si su hijo o hija tiene esa apertura o confianza de platicarles a ustedes sus problemas o sus preocupaciones, sus sentimientos de frustración cuando las cosas no les salen bien o cuando incluso se sienten incomprendidos por los padres. Porque esta necesidad tiene que ver con que si yo le platico a mi papá que a lo mejor alguien me pegó en el fútbol, mi papá no me va a ir a decir que yo vaya y le pegue o no va a ir él a resolver mi problema. Pero si yo tengo la necesidad del vínculo en donde yo le pueda platicar a papá o a mamá lo que yo siento sin ser calificado, sin que aprobado o disprobado, está bien, está mal. Me tienen que aceptar como soy, con mi temperamento iracundo o flemático o como lo tenga. O de acuerdo con en el enneagrama, que son 9 tipos de personalidad. Si mi personalidad es de los que están llorando siempre, entonces también necesito que me acepten como soy y que no me quieran cambiar, porque entonces ahí viene otras situaciones que se complican, ¿no? Y la necesidad de ser importante. En lo físico, obviamente, pues las actividades recreativas, eso es jugar con papá y mamá, la coordinación motriz fina o gruesa,
que si tenemos mala letra no le digamos, ahí escribes como arañas, sino que nosotros vayamos favoreciendo todas las necesidades físicas que ocupa cada persona. Hay ritmos diferentes, hay habilidades y capacidades diferentes en cuanto al desarrollo de nuestro cuerpo, ¿no? Pero cada quien es aceptarlo como es. Y las necesidades sociales, que es parte medular del ser humano, y es como nosotros vamos aprendiendo a relacionarnos con otros. En casa, cómo les vamos enseñando a que puedan cooperar, participar, formar hábitos con establecer límites claros. El niño, antes de insertarse en una sociedad, tiene que tener límites claros, decir lo que sí le gusta y lo que no le gusta. Decir sí, no, para que no sea siempre una víctima de los demás. Lo que sigue, pues las violencias que nuestros niños sufren. Y ya ahí vemos otra cosa que ya no nos va a dar tiempo de conocerlo, pero que básicamente es con el primer maltrato en ocasiones sin querer es en nuestra casa, ¿no? Cuando no reconocemos su esfuerzo, cuando lo insultamos, cuando lo despreciamos. Si el niño aprende a ser una víctima en casa, pues va a salir a la sociedad ya sea como víctima o como agresor. Entonces, tenemos que reflexionar esa manera del buen trato que tenemos que tener con nuestros niños y niñas. Y bueno, ya veríamos otras situaciones que no nos alcanza el tiempo. Y hasta aquí terminaría la sesión. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios, críticas, aportaciones. Está muy importante la conferencia. Pues me gusta mucho la conferencia, muchas gracias. De lo que he podido pues escuchar y todo lo que nos ha compartido, pues se lo agradezco muchísimo. Siento que sí me brindó herramientas pues para yo de aquí ya seguir leyendo, buscando, investigando, ¿sí? Sí, gracias. Lo más importante es que uno se le mueve el tapete y le den las ganas de moverse, ¿verdad? De cuestionarse, como comentaba alguien. Sí, así es. Sí, porque pues a uno lo deja mucho reflexionando, pues, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer. Gracias. Daniel, no sé si tengas alguna indicación o comentario, porque me decías que era 1:30 y ya me pasé con 3 minutos. No, pues, o sea, por la plataforma no hay problema, pero a mí me había comentado el padre Luis, si mal no recuerdo, que más o menos estaba programado entre 3 y 4:30 el evento, por eso lo comenté, ¿no? Y yo me imagino que los compañeros se agendaron más o menos ese espacio de tiempo, ¿no? Quienes están ahorita conectados. Pero bueno, pues agradecerle y yo creo, como dice la compañera, tal vez ahí se pueda dar una segunda sesión para poder ampliar estos temas, me imagino, ¿no? Pues realmente sí les agradezco su presencia porque es domingo y a las 3 de la tarde no es fácil, yo creo, para nadie, ¿no? Y menos un tema donde me tenga que cuestionar, pues es todavía un poco más complejo. Pero No. pero gracias a ustedes. No, gracias a usted también por darse el tiempo. Pues yo creo que si no hay otra duda, cerramos la sesión. De hecho. Ahí Raúl y Cintia a lo mejor tienen algo que comentar. No, al parecer se abrió el micrófono, parece ser. Bueno, pues agradecerles entonces a todos. Gracias, maestra Rosa María Vergara, y estamos en comunicación. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos, que estén bien. Bye. Gracias, buen día. Gracias.
No.